Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rubio. Bienvenidos a un nuevo programa de Numerología y las Ciencias. Y vamos a explicar en sí lo que significa nuestra fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Los números nos hablan por nuestra fecha de nacimiento. Todos tenemos un destino, un camino, un interior, un exterior, un campo familiar, unas ayudas y unos desafíos que nos ha puesto la vida. Y a partir de aquí, el día que nacemos, digamos, tenemos marcado todo esto para nosotros poder salir adelante y el día de mañana poder trabajar y buscar nuestro equilibrio y sentirnos bien. ¿Qué sucede cuando no tenemos problemas? Pues ha habido algo que no se ha trabajado bien y todo esto está marcado en nuestra fecha de nacimiento y nuestra numerología. Ya cada uno tiene por sí marcado lo que se llama el Sol, la Luna, tiene a Júpiter, a Urano, a Mercurio, a Venus, a Neptuno, a Saturno, a Marte y a Plutón. Todo eso también está marcado dentro de lo que es eso, igual que la carta astral, en la numerología también existen esos planetas para que nosotros pues, podamos salir adelante. La persona, por ejemplo, número 1, viene a darnos lo que es el inicio, viene a aprender. La persona número 2 tiene que trabajar sus emociones, lo que es el entorno familiar, la familia, la madre, son femenino y masculino. El número 3, digamos, tiene que trabajar lo que es la comunicación, es la creatividad. El número 4 siempre está buscando una estructura en su vida, trabajo, buscar el equilibrio en su entorno. El número 5, la comunicación, los viajes. El número 6 son las decisiones de pareja, el amor, la familia. El número 7, digamos, está buscando lo que es la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con lo místico. El número 8 siempre busca poder, busca dinero, yo soy más que nadie. Y el número 9 es el que se suele aislar, ¿vale? Ya tiene un poco de conocimiento de cada uno de los números anteriores. Las personas pues se aislan muchas veces, se aíslan para buscar su yo interior. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada, cuando dimos la otra clase de lo que es el número 16, tiene que ver con nuestras barreras que superar en la vida. Esas barreras que superar siempre tienen que buscar un camino, tienes que encontrar la senda de tu vida y muchos obstáculos. Cuando pasamos al número 17, eso se ha dejado atrás y entonces pues buscamos lo que digamos el equilibrio. El número 17 está relacionado con el universo y la astrología también. Tiene que ver con estos puntos. Entonces el número 17 puede venir, por ejemplo, en el destino en el camino, puede venir en el interior y en el karma familiar. ¿Bien? Tiene un significado ese número 17 en cada una de estas ramas que lo podemos coger y analizarlo. Bien, entonces la personalidad número 17 son personas que son bastante exigentes, tienen rigor, tienen fuerza, son bastante comprensivos con ellos y con los demás, pero cuando algo no va bien, pues son personas que explotan. ¿Vale? Tienen que llevar siempre la razón, que de llevar de ser líderes, no es un líder número 1, sino que es un líder más fuerte todavía. Entonces, cuando ese destino y este camino, como está marcado aquí, el destino es el 17 y el camino es el número 8, son un poco menos exigentes que si vienen de un 8 directo. Si vienen de un 8 directo son personas que son muy exigentes, tienen que buscar el equilibrio en su vida. Si vienen de un 17 son un poquito más equilibrados, tiene ahí lo que es la estrella, que está marcando Urano. Y si vienen de un 26, pues son personas que tienen que realizar lo imposible. Son personas que todo lo que tienen que ver, tienen mucho sufrimiento, todo lo que tiene que ver con el peligro, y son personas que siempre tienen que llevar la razón. Muy bien. Más o menos es una explicación rápida, porque si empezamos a hablar de ese número, pues nos llevaremos horas. ¿Vale? Yo lo hago de una manera sencilla para que la gente lo entienda. Entonces, las personas que tienen el destino y ese camino demarcado, que es el número 17, tienen que hacerse dueños de su propio destino. Son personas que no necesitan de nadie en su vida, lo que quieren son poder y venganza. Ser conscientes del objetivo que tenemos que hacer, trabajar más la sensibilidad a través del equilibrio, porque cuando tienen mucha sensibilidad, esas personas lo pasan bastante mal. Son personas que tienen un carácter bastante fuerte, son bastante duros incluso con ellos mismos. Cuando vemos este número 17, tiene que ver, si veis la carta del tarot, no lo tengo aquí ahora mismo, si no lo hubiera enseñado, veréis que hay una chica rubia que está con dos garras, que busca el equilibrio, y hay que arreglar las cosas del pasado. Cuando tenemos este año de buscar el equilibrio, tenemos que arreglar las cosas del pasado para nosotros sentirnos bien, ¿vale? Así como este año, digamos, es un año 1, y desde el inicio, principios, comienzo, hacer cosas. El número 2 tenemos que trabajar lo que es las emociones, la sensibilidad, los problemas familiares.
El número tiene que ver con la comunicación, salir adelante, los estudios. El número 4 representa que es la fuerza, es el cambio, el trabajo duro. El número 5 representa la comunicación, viajes también, que tiene que ver está marcado por Mercurio. El número 6 tiene que ver con las indecisiones a nivel familiar y a nivel emocional. El número 7 tiene que ver con el trabajo a nivel espiritual, el misticismo, tiene que ver todo lo místico. El número 8 siempre tiene que ver con el dinero, con el poder, que es este número que estamos hablando. Lo que pasa es que al ser viviendo en un 17 es más suave, es un poco más sensible que si fuera un 8 directo. Y el número 9, pues, tiene que trabajar lo que es la soledad. Tiene que saber trabajar y saber hacer lo que tiene que hacer, porque ya ha adquirido un poquito de cada número anterior, y ese número anterior es la sabiduría, ¿vale? Es aquella persona que le llamamos el ermitaño, se aleja, digamos, se va a la montaña a meditar, que me dejen tranquilo, la soledad. Ellos mismos ya buscan la soledad para saber lo que tienen que hacer. Un 8 que viene en 17 como positivo, pues un personaje exigente a tope, incluso con ellos mismos. Ya son con los demás, pero ellos se exigen antes para saber lo que tienen que hacer y salir adelante. Están preocupados siempre por la verdad, será verdad lo que me dice la persona, será verdad lo que tengo que hacer, será verdad lo que tengo que decir, la sinceridad, y son bastante justos, buscan justicia y libertad. Todo esto es lo que tiene marcado este número como destino, que es el número y el camino que tienen que hacer. Luego, pues, cuando están negativos, son personas que van a las suyas, libertinaje, yo hago lo que me da la gana, hago lo que quiero, y de ahí vienen muchas consecuencias después cuando vemos esta negatividad del número 8 que no levantan cabezas. Su propia verdad es la que vale, aquí se dice vale lo que yo digo y ya está, no escuchan a nadie, van a las suyas, y siempre perseguir sus objetivos. Su objetivo quiere decir dinero, poder y ambición. Hacer lo imposible, y una persona que son bastante avariciosas. Todo esto es marcado en el 71, por ejemplo, también, muchas veces, es la avaricia. El número 71 está marcado por la avaricia. Después el 17, si le damos la vuelta, el número 71, todos los 8 tienen marcado una manera de ser, ¿vale? Por ejemplo, el número 26 es el prodigio, es la voluntad, la fuerza, es un 8 también. Si nos vamos al número 35, es el desconsuelo. Son personas que lo pasan bastante mal, tienen que buscar su equilibrio, y el desconsuelo tiene muchos obstáculos, muchas tristezas, todo lo que tiene que ver. Aquí vamos a ver nuevamente los números del 1 al 22, no me voy a lanzar más para adelante con los números hasta el 78, que es la que tenemos marcado, digamos, en lo que es en la persona humana. Pues esa avaricia es la que tiene que trabajar este número 8, tanto venga de un 8, de un 26, de un 17, de un 44, da igual. Todo esto tiene que verlo con eso. Si vemos el número 44, son los logros y proyectos que tiene que hacer en su vida, para buscar su dinero y sacar todo lo que pueda de ese beneficio. Entonces, cuando ese número 17 está marcado en el interior, en la fecha de nacimiento, ese número 17, son personas que tienen que buscar su equilibrio, son personas que lo pasan bastante mal interiormente. Esas personas, pues, se comen mucho la cabeza, siempre tienen problemas psicológicos a veces, que quieren las cosas muy rápidas, porque está ahí, digamos, Saturno, que lo frena muchas veces, pues el número está marcado por Saturno, y interiormente esa persona pues, lo pasa bastante mal. Cuando está marcado en el karma familiar, porque en el exterior sería un 8, pero ese 8 no tiene nada, bueno, sí, tiene que ver con buscar el equilibrio también, está marcado por Venus, en buscar el equilibrio a nivel emocional y sentimental. Y cuando ese 17 está en el karma familiar, representaría que tiene marcada la madre, pero es una madre rigurosa, pero no tan rigurosa como si viniera de un número 8 directo. ¿Ok? Siempre vemos esos números así, en ese punto sentido. Entonces, pues, es una persona que la madre, tiene marcada la madre en el sentido de que no sean rigurosas. Son personas que la madre, por bien por falta de padre, ha tenido lo que es el de padre y madre, sacar sus problemas adelante, sacar su casa, su economía, su trabajo, y ha tirado siempre del carro, bien por falta del padre, porque ha faltado el padre, ha habido una separación, o el padre se ha ido de casa, o ha habido un fallecimiento del padre, y son personas que tienen marcado este número, esta madre, en este sentido, que son personas bastante trabajadoras. Como número del destino, tiene que ver con la comprensión, ser dueño de sí mismo, de su propio destino, ser más,
Son personas que a través del equilibrio no logran encontrar su vida, sus cosas y lo pasan bastante mal. Todo esto lo que está marcado es el número 8 que viene del 17. Es más suave que el número 8 directo, pero son personas que todo ese destino pues lo tienen que marcar. Yo voy a leer una cosa que tengo aquí en las manos ahora, por ejemplo, lo que hablamos antes, como si fuera dando una clase, ¿vale? El 17 dice nuestro destino no, escrito en las estrellas. No culpes a los astros de las debilidades, aunque es cierto que las estrellas nos pueden ayudar a justificar. Ejemplo, el conflicto de mi jefe. Dice, las estrellas me habían estado en conflicto, pero debido a sus configuraciones, soy persona que al tener problemas similares, miro a los astros y las casas de los astros. ¿Vale? Por eso está marcado este número 17 con la astrología. Hay que entender que hay unas leyes cósmicas, y esas leyes cósmicas hay que cumplirlas, pero por encima de esto el ser humano es libre, no tiene que estar pendiente de la ley cósmica de arriba. Entonces, cuando la estrella sale al revés, representa que nos dejamos llevar por la precipitación y no entendemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Vale? Es una frase, digamos, de lo que tiene que ver con la estrella, con el camino, el destino que tenemos que hacer nosotros con nuestra estrella, y a partir de aquí, pues, es un poco complicado. Miramos los astros como consecuencia de determinados males en lugar de verlos como informadores de que por qué pasan los males. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre nos preguntamos cuando lo estamos pasando mal, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y todo eso tiene que ver con el equilibrio universal y humano, entre el cielo y la tierra. ¿Ok? Ha salido esta conversación porque estamos hablando del universo y las estrellas, hasta el número de la estrella que representa ese número 8. Para entender tenemos que desnudarnos, así como la figura de la estrella. ¿Vale? En la gafa del tarot, si veis, hay una persona que está una joven que está semidesnuda y está buscando el equilibrio, tanto a nivel personal, emocional como universal. ¿Vale? Y por eso las estrellas están en soledad y en silencio. Las estrellas solo se ven de noche, soledad y silencio quiere decir que están buscando el equilibrio. Es uno de los temas que, digamos, esta estrella, digamos, es la búsqueda de lo que es la estrella en sí. Ejemplo, queremos hacer un regalo de cumpleaños. El regalo es la causa material. Empezamos a pensar que vamos a comprar, la idea es la causa formal. ¿Vale? Por eso el equilibrio nuestro hay que buscar toda esa consecuencia para tener la idea. Los pasos que vamos a dar son la causa activa, el día del cumpleaños. Y este día es la causa final. Eso se refiere a la ley de causa y efecto. A partir de aquí, pues todo esto que tiene que ver con la estrella, pues el número 8 es siempre equilibrio. Cuando veáis el número 17, no sé, en una calle, en una casa, todo tiene que ver con buscar ese equilibrio. Y son personas, en la personalidad de esa persona son personas que son buenas personas, pero lo pasan bastante mal porque no encuentran equilibrio en su vida. A mí me hubiera gustado hacer todo eso anteriormente, como si fuera una clase, pero es un poco más complicado y nos llevaría bastante más tiempo. Cuando tenemos un año 8 que viene de un 17, porque todos tenemos años buenos, todos tenemos años malos y todo eso pues hay que equilibrarlo. Es ajustar cuenta, hacer liquidar cosas, exigencia de uno mismo. Y tenemos que solucionar los problemas. Se hacen cosas a favor del destino. ¿Qué significa esto? Ya, por ejemplo, una persona que tiene marcado todo esto en la vida actual, cuando pasamos por un ciclo del número 17, esta persona tiene que buscar, cuando tenemos un año de estos, por ejemplo, una persona que tenga un número 17, el año anterior, que es un número 16, tuvo muchas barreras que superar, tuvo muchas consecuencias, tuvo enfermedades, tuvo que visitar a gente en el hospital, y se derrumban cosas a nivel interno psicológico de la persona. A partir de aquí, cuando pasamos a ese número 17, pues ese equilibrio es lo que tenemos que mantener para tener a favor del destino lo que tenemos que hacer y liquidar cuenta, pagar todo lo que tengamos que hacer. Cuando tenemos un año número 17, tenemos que arreglar muchas cosas que nos quedaron pendientes para que nosotros, cuando el año que viene, tenemos un final de etapa, tenemos un ciclo cerrado, cuando veamos el número 18, tenemos que es un número bastante místico también, es un número muy interno de cada uno, ahí tenemos los enemigos marcados, hay que vigilar todo esto que tenemos marcado para salir adelante.
Pues cuando tenemos un año 17 es buscar el equilibrio entre nuestro destino, nuestro camino y nuestra imagen personal para salir adelante. ¿Ok? Pues espero que no me quede nada de esto que hemos hablado, es el número 17, aunque hay más, hay mucho que hablar de ese número 17, pero para que vayáis entendiendo un poquito qué significa esto del número 17, siempre tenéis que tener en cuenta que cuando veáis cualquier número, sea el 1, el 2, el 3, cualquier número, no son iguales que ese número 8. Uno viene del 8 directo, otro viene de un 17, otro viene de un 26, otro viene de un 35, otro viene de un 44, de un 53, de un 62. Siempre hay que mirar ese 8 de qué número viene, porque siempre a medida de buscar el equilibrio tiene un diferente significado. Todo esto es lo que está marcado, es el número 8 que viene del 17, de la estrella. ¿Ok? Pues más o menos he explicado un poquito por encima qué significa todo el número 17. Ahora vamos a ver cómo le va a ir el mes de junio a los nacidos en el mes de junio. Cómo le va a ir el año, perdón. Como ya sabemos, todos tenemos años buenos, años malos y años de buscar el equilibrio, y todo esto pues viene marcado ya en el anterior programa. Me parece que acabé con mayo y ahora vamos a ver junio. ¿De acuerdo? Los nacidos el 1, 19 y 28 de junio tendréis un año de sacrificio. ¿Sacrificio qué quiere decir? Es un año de creatividad, de salir adelante, pero estaréis muy sacrificados. Veis las cosas alrededor de los demás para que a mí no me entiendan, que soy yo para merecer esto, porque me pasa esto a mí. Es un año que podemos visitar bien el hospital, algún familiar que está enfermo, o pasar por algún pequeño accidente, pero siempre y cuando saliendo adelante. Tenéis ahí a Júpiter que os va a ayudar con ese sacrificio para salir adelante. Los nacidos el 2, 11, 20 y 29 de junio tenéis un año de cambios, es un año duro, bastante duro. Cortar con algo para empezar cosas nuevas, a nivel personal, a nivel trabajo, y buscar una estructura en vuestra vida. Aquí está representado que tenéis un año 13, que es la muerte, pero es una muerte física, es una muerte de concepto, ¿vale? Es un cambio, corto con cosas para empezar cosas nuevas. Es un año duro por eso también. Los nacidos el 3, 12, 21 y 30, vosotros tenéis que buscar el equilibrio. Está el ángel de arriba que os está diciendo que tenéis que espabilar. Es un año de comunicación, de buscar gente, de conocer gente nueva, de buscar un nuevo trabajo, de sacarse los estudios que no pudisteis sacar. Está Mercurio ahí que haciendo para salir adelante, y todo esto lo tenéis que equilibrar. Los nacidos el 4, 13 y 22 de junio tenéis un año de tomar decisiones. Decisiones pero son decisiones fuertes. A nivel familiar, a nivel emocional, y cuidado con los engaños. ¿De acuerdo? Si tenéis que firmar alguna escritura, algún papel, que no os engañen. ¿Vale? Las decisiones que tenéis que tomar las tenéis que tomar vosotros y no dejar a los demás que las tomen por vosotros. Los nacidos el 5, 14 y 23 de junio, vosotros sí, tenéis un año de aquellos de liberación, ¿vale? Tenéis muchas barreras que superar, pero es un año de liberación, liberarse de todo lo que ha pasado, de todo lo malo, para buscar el equilibrio. El equilibrio lo encontraréis el año que viene, pero este año es un año de buscar la agenda de vuestra vida para salir adelante y muchas barreras que superar. Los nacidos el 6, 15 y 24 de junio, vosotros sí tenéis este año, este número que tenemos aquí marcado, es un año de buscar el equilibrio. Las cosas del pasado las tenéis que olvidar para salir adelante. Es un año de ajustar cuentas, liquidar cosas, exigencia, fuerza, solucionar problemas. Es un año de eso marcado, que tenéis marcado el 6, 15 y 24 de junio. Los nacidos el 7, 16 y 25 de junio tenéis un final de etapa, ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que os encontraréis solo, que no os van a ayudar, pero todo lo que no habéis podido realizar anteriormente, en estos ciclos que habéis tenido de 9 años atrás, lo tenéis que hacer para cuando paséis el cambio, que vosotros tenéis el cambio el año que viene, es un cambio que se da un poquito el sol para vosotros, lo tenéis que hacer. A ver, si pude estudiar los estudios que no pude realizar, el dinero que no pude tener para poder pagar lo que tenía que haber pagado, algunas escrituras que no pude hacer, la documentación, sacarme el carnet de conducir. Todo esto hay que ir equilibrando porque tenéis un año de ciclo cerrado. Es un año que se cierra ciclo para que el año que viene pues podáis tener un nuevo ciclo, un nuevo camino y un nuevo principio. Pero si todo eso que no podría haber arreglado no se llega a arreglar, todo eso pues os echará encima cuando tengáis el cambio, tendréis el solario. ¿Ok? Los nacidos el 8, 17 y 26 de junio, vosotros sí, vosotros tenéis un cambio. Tenéis el sol de cara, un nuevo principio, un nuevo comienzo,
hacer cosas nuevas, conocer gente nueva, nuevos amigos, estar con vuestros hijos y realizar fiestas familiares, todo lo que tiene que ver con las fiestas. Os puede tocar incluso lo que hago si buscáis la lotería, os puede tocar la lotería, hacer una cosa nueva, una convención y cosas nuevas porque tenéis un año de cambio, tenéis el sol de cara. Y los nacidos el 9, 18 y 27 de junio, aquí tenéis, están diciendo que hay que espabilar de ahí arriba, hay que salir adelante. Es un año que tenéis que buscar el juicio vuestro, las emociones, el entorno familiar, la madre, si tenéis alguna madre exigente, tenéis que suavizar. Y es un año de cambios, pero de cambios internos vuestros. No es el cambio a nivel global de lo que hay en nuestra casa, en nuestro vivienda, todo lo que hay. Es nuestro interior que tenéis que cambiar para sentiros bien y equilibrar las emociones porque tenéis un poco las emociones un poco fatal. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues hemos dado el número 17, más o menos, una explicación sencilla, una cosa más rápida que otra, porque en una clase nos llevamos como 1 hora y media explicando cada número, un poquito más, si se hacen preguntas y todo esto. Y aparte de aquí, pues ya sabéis, si alguien tiene algún problema, pues se puede poner en contacto conmigo para saber qué numerología que ha venido a hacer, todo esto, para que cada uno sepa lo que hemos venido a hacer y aprender en esta vida. ¿De acuerdo? Pues un saludo y hasta la semana que viene. Que vaya bien. Gracias.